hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, una tremenda introducción hace el autor de Hebreos. Y esta mañana vamos a seguir comprendiendo lo que estamos estudiando. Pero antes, otro momento de oración. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por ver un lindo grupo de hermanos reunidos en torno a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ilumines a todos, a mí también en especial, para poder exponer tu palabra, para poder explicarla con fidelidad, pero por sobre todo para poder llevarla a la práctica, Señor. Gracias por que tú nos permites hacer esto con libertad, examinar la palabra del Señor, tenerla en nuestras manos. Padre, en muchos lugares eso no se puede hacer y nosotros tenemos esta bendición. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el autor de Hebreos dice con respecto a Cristo? Déjenme hacer un pequeño resumen. El Hijo es heredero de todo, el Hijo es creador del universo, el Hijo es el resplandor de su gloria, ¿cierto? Y también el Hijo es la imagen de su sustancia. Estos dos aspectos tienen que ver con la identidad de Cristo. Esto es lo que hace Cristo, ¿cierto? O lo que son sus prerrogativas. Él es heredero de todo, Él es creador, Él es el resplandor e imagen, eso subraya su divinidad. Pero el autor de Hebreos sigue diciendo más cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa eso? Eso vamos a ver esta mañana, ¿cierto? El Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice el autor. Pero hay más. El autor dice que el Hijo efectuó la purificación de nuestros pecados, eso vamos a estudiar en otra ocasión, y también que se sentó a la diestra de la majestad. Ahora, déjenme mencionar algunas cosas que son importantes también. De hecho, básicamente esto es lo que hemos visto nosotros, y subrayar la frase que en el día de hoy, ¿cierto?, queremos estudiar. ¿En quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Hermanos, esa expresión, y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es la idea que yo quiero exponer esta mañana para que podamos comprender qué es lo que el autor de Hebreos quiere comunicarnos, ¿cierto? La palabra del Señor dice ahí, ¿cierto? Ya lo hemos leído, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿A qué se refiere el autor con esto? Déjenme hacer algunos análisis aquí preliminares para un poquito entender a qué se refiere el concepto de sustentar. Ahí tenemos dos frases, ¿cierto? La primera dice, la palabra sustentar se deriva de un término que significa llevar o cargar. Así podemos decir que Cristo sostiene, sustenta y mantiene todo. El autor dice, sustenta todas las cosas. Una cosa es sostener algo, pero la otra también es sustentarlo y mantenerlo. De una otra manera, este concepto está ahí inmerso en esta frase cuando el autor quiere comunicar y señalar. Y quien sustenta, ¿cierto?, sostiene, mantiene todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es lo primero, entender qué significa el concepto, pero también avanzando un poquito más en su significado, entender cuál es la idea verbal también. Y aquí lo que notamos nosotros es que la expresión y quien sustenta todas las cosas subraya una acción activa, porque es Dios que la hace. Segundo, presente y también continua, ¿cierto? No quiero obviamente enredar un poco el asunto, pero los verbos tienen ciertas conjugaciones y no son escogidas simplemente, digámoslo así, al azar. Tienen un propósito en el texto. Básicamente la expresión y quien sustenta puede ser traducida de la siguiente manera, porque esa es la idea que está tratando de comunicarnos el autor. Y dice ahí, ¿y quién está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder? El autor de Hebreos, cuando escribe esto, no está diciendo que sustentó las cosas hasta aquí. No sé qué va a pasar después. No, el autor, ¿cierto?, de la epístola a los Hebreos está diciendo que Él está sustentando todas las cosas, incluso en el día de hoy, y lo seguirá haciendo. ¿Qué mayor confianza podemos tener, hermanos, en que quien tiene el control, quien sustenta incluso este universo, es el Señor? Como creyentes nosotros sabemos ese tipo de cosas, sabemos que detrás de todo lo que sucede, aún de nuestro respirar, de nuestro andar,
¿cierto?, está dentro del concepto de Dios, quien permite esto, y por medio de Cristo. Recuerden que lo que está haciendo el autor de Hebreos es presentar a Cristo a personas que estaban dudando acerca de las prerrogativas y de la superioridad de Cristo. Otra cosa que no debemos olvidar: palabras como superior son, ¿cierto?, de una otra manera exhibidas por el autor de Hebreos. Superior, hemos visto en varias cosas, a los profetas, ¿cierto? Superior en su poder, ¿cierto? Superior a los ángeles, superior a Moisés, y el autor sigue escribiendo y expandiendo todos estos conceptos. Ahora, esto es lo que estamos entendiendo: en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vuelvo a repetir: sustentar implica también mantener y sostener. De hecho, en 2 de Pedro 1:21, ¿cierto?, cuando se habla de que los hombres fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir, ¿cierto?, las palabras del Señor, se usa este concepto, ¿cierto?, de feró, de llevar a una persona, de sostenerla en ese proceso. Ahora, busquen por favor Colosenses 1:17, porque es un pasaje paralelo que también suma al consenso de este concepto. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses, ¿cierto?, capítulo 1, de hecho podemos leer del versículo 16 en adelante, también, o del 15 más bien, nos habla un poco, complementando el autor de Hebreos, acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora noten este versículo, especialmente el 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y noten: y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué está diciendo el autor? Pablo. ¿Saben, hermanos? Está diciendo lo mismo que el autor de Hebreos, pero en otras palabras. Me llama la atención también el concepto que usa aquí. Déjenme añadirlo acá para que ustedes lo puedan observar. El concepto de subsisten tiene que ver con este término muy interesante, ¿cierto?, que significa literalmente estar en pie. Es una palabra compuesta. Si yo lo traduzco a nuestro lenguaje, podemos decir que todo está en pie porque todo subsiste en Él. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo los autores de la Biblia están mencionando qué está en control del Señor? Y uno podría preguntar: ¿hay algo que esté fuera del control de Dios? Nada, hermanos, absolutamente nada. El autor de Hebreos, ¿cierto?, nos dice claramente que en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pablo nos dice, ¿cierto?, que y Él es antes de las cosas, ¿cierto? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten, ¿cierto?, en Él, o en Él subsisten todas las cosas. Tremendo, hermanos, lo que está diciendo el autor. Todo está en pie, literalmente, porque quien está en control es Cristo. Nuestra vida, incluso, hermanos, está, ¿cierto?, segura en Cristo. Pablo lo dice, el Nuevo Testamento lo dice en muchas ocasiones. Ahora, ¿en quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Cuáles son las implicancias de que todo esté en control del Señor? Que Cristo sostenga, sustente y mantenga no la mitad de las cosas, sino todas las cosas. ¿Cuál es la implicancia? Déjenme mencionar algunas cositas que tienen relación a este concepto, ¿cierto?, de sustentar. El sustentar implica llevar, como ya dije, sostener, mantener, conservar incluso, y esto implica la soberanía, ¿cierto?, del Señor. Implica la providencia de Dios, ¿cierto? Ahí en Colosenses capítulo 1, todas las cosas también dice Pablo, y en Él, ¿cierto?, es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Pero también esto nos ayuda a entender, ya dije, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el control que tiene Dios sobre las cosas, ¿cierto? Importante recordar que no debemos equivocarnos en orar al Señor que tome el control de las cosas, porque ¿cuándo lo ha perdido?
nunca lo ha perdido. Pero también, y esto implica, hermanos, estabilidad. Si Dios está en control de todo siempre, las cosas son estables, ¿cierto? Pero hay otra cosa bien interesante que también tengo que mencionar. Cuando Pablo dice en Colosenses, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y el autor de Hebreos dice que en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, esto implica también, hermanos, el rumbo de este mundo. Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos a ver algunos versículos interesantes ahí. Del 20 en adelante. La implicancia, hermanos, de que Cristo, ¿cierto? O en Cristo, o Cristo mismo sustente todas las cosas con la palabra de su poder, implica su soberanía, su providencia, ¿cierto? El control que tiene sobre todas las cosas y también la estabilidad de este mundo. Pero también hay otro concepto que tiene que ver con lo siguiente, y aquí ustedes pueden observar que la palabra es hatos, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra hatos? Bueno, ahí viene el concepto de escatología. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Está en control lo que va a suceder en el futuro? Déjenme mencionarle una de las profecías más importantes de la palabra del Señor. De hecho, es la columna vertebral de todas las profecías. Dice aquí, ¿cierto?, la palabra del Señor, versículo 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esta profecía, hermanos, la profecía de las 70 semanas de Daniel, como dije, es la columna vertebral de las profecías acerca del porvenir. Y en esta profecía se involucran no solamente, hermanos, el fin del pueblo de Israel, sino el fin de la humanidad en términos concretos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿cierto? Ahí está la visión, está la profecía. Pero ¿para qué están determinadas? Y aquí están los propósitos: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, ¿cierto? Lo que todos los gobiernos ofrecen, justicia, y sellar la visión o cumplir la visión, ¿cierto? Y, ¿cierto?, la profecía, y también ungir al santo de los santos. No voy a predicar de las 70 semanas, solamente estoy aludiéndolo al hecho en el sentido de que también el rumbo, hermanos, de esta historia o de la historia humana está en control de Él. Todas las cosas implica también cómo va el porvenir político. Daniel 2:21 dice, no lo busquen: Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios. Proverbios 21:1, tremendo versículo, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es como decir, aquí tengo en mi mano a todos los reyes, y si yo quiero, hago que ellos trabajen en función de lo que yo quiero. Eso está diciendo Dios. Y un ejemplo concreto es Esdras capítulo 1, ¿cierto? Versículo 1, si quieren buscarlo. Noten, ahí vemos de una u otra manera la demostración del poder y la soberanía de Dios sobre cualquier poderoso en la tierra. Poderoso entre comillas. Dice Esdras capítulo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito y por todo su reino, diciendo. En algún contexto, en el contexto del Antiguo Testamento, Israel está exiliado, ¿cierto? No tiene tierra,
Pero llega la hora en que Dios ordena, hermanos, la historia y va a usar a un rey pagano para que su pueblo vuelva a su tierra. ¿Puede hacer eso Dios? Por supuesto. Por eso el texto dice que, ahí leemos, para que se cumpliese la palabra por medio del profeta Jeremías, que despertó Jehová el espíritu de Ciro. Algo pasó en Ciro en algún momento, se levanta un día por la mañana y dice, ok, hay que beneficiar a este pueblo. ¿Se le ocurrió a él? ¿Tenía una política exterior desarrollada? ¿Quería, no sé, hacer un nuevo orden mundial? No, Dios toca su corazón y hace lo que Dios desea que haga. ¿Para qué? Para que el plan de Dios en ese momento se cumpliere al pie de la letra. Es cierto, hermanos, que el Nuevo Testamento dice que el Dios de este siglo es Satanás, 2 Corintios 4:4, Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Sin embargo, él ya ha sido condenado y él funciona bajo la soberanía de Dios, para los propósitos de Dios. Y el caos que estamos viviendo como país es evidente, ¿cierto? El caos moral, el caos ético, el caos social, hermanos, que estamos viviendo hoy, vuelvo a repetir, es permitido por Dios porque eso es parte también de su plan. Las consecuencias de que Cristo, hermanos, esté en control de todo implica que lo que estamos viendo sigue estando en control del Señor. Independientemente usted crea que en la política la derecha o la izquierda tienen la solución. No, hermanos. Claramente vemos un caos en nuestro país, cómo están las cosas en el mundo en términos generales. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña que aún Dios controla los hilos de esta historia. Harían muy bien, ¿cierto?, muchas veces los cristianos que se meten en política, en poder estudiar un poco de escatología, ¿cierto?, para comprender que no es un partido político el que va a cristianizar este mundo. Y eso deberíamos tenerlo nosotros claro, hermano. No ponemos nuestra confianza en los hombres, ponemos la confianza en nuestro Dios. Él es el que quita y pone reyes. Las implicancias, hermanos, de lo que está diciendo el autor de Hebreos son incluso escatológicas. El mundo no es que esté yendo a donde no sabemos. La historia desde Génesis hasta el Apocalipsis nos hablan del reino de Dios. Ese es el tema principal de la Escritura, el reino de Dios. ¿Y cómo se establece ese reino? Hoy Dios, ¿cierto?, de hecho, ha establecido su reino en nuestros corazones. Pero su reino un día, hermanos, va a estar literalmente aquí presente. Veremos a Cristo. Estaremos con Cristo. Cristo gobernará, como dice Apocalipsis, con vara de hierro. Ahí veremos, ¿cierto? No este reino místico, virtual simplemente, no. El reino de Dios es profetizado de manera literal en la Escritura. Un día el Señor vuelve para reinar con los suyos. La historia no es un caos, todo va de acuerdo como Dios lo ha planeado, hermano. ¡Wow! Salió un presidente ateo, salió un presidente comunista. Humanamente hablando, desde el punto de vista de la contingencia, podemos decir claramente que son cosas nefastas, pero todo va de acuerdo a como Dios lo ha planeado. Por ningún momento usted piense, wow, aquí creo que estamos mal. Parece que Dios nos abandonó. No, hermanos. ¿Qué dice el autor de Hebreos presentando las prerrogativas de Cristo? ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Ahora, sigamos analizando un poquito lo que implica esta frase. ¿Y quién sustenta? ¿Cierto? Ya entendemos qué significa eso. Sustentar significa literalmente cargar o llevar, pero implica sostener y también mantener todo. ¿Se ha fijado que todos los días amanece y el que prende la luz no se cansa? Y en la noche, ¿cierto?, aparecen las estrellas, y quienes ponen las estrellas también no se cansan. Por supuesto, ¿quién es ese? Ese es Dios, que ha puesto esas leyes ahí. Ahora, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Y aquí tengo que explicar algunas cosas que son interesantes.
en la Biblia aparecen estas dos palabras, ¿cierto? Leamos todos juntos. No, mentira. Logos y rema, ¿cierto? La mañana nos reíamos, ¿cierto? Con Saúl. Ahí. Estos conceptos son muchas veces muy mal usados en contextos carismáticos, ¿cierto? Yo tengo un rema del Señor, quiero buscar un rema. No sé si lo ha escuchado usted. Tristemente muchas veces se abusan de estos conceptos. Se traducen los dos en la palabra, en la escritura, justamente como palabras simplemente. Logos, usted puede recordar Juan 1:1, ¿se acuerda cómo dice? En el principio era, ¿cómo dice el texto? El verbo. ¿Y sabe cuál es la palabra que se usa ahí? Logos. En el principio era el logos. Y el logos, ¿cierto? Estaba con Dios y el logos era Dios. O sea, la palabra divina se hizo carne. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y esto es importante porque de hecho aquí notamos dos cosas que son importantes. Logos es una palabra que implica, tiene un montón de significados. Pero una palabra que puede encerrar un poco el concepto, y no quiero agotar todos los significados que puede tener, podría ser discurso, algo más extenso. Pero la palabra rema, ¿cierto? Rema, así se pronuncia, pero para evitar esa pronunciación un poco enredada, básicamente se dice rema. Básicamente tiene que ver con la enunciación. Una palabra a lo mejor corta, una expresión. Ahora, cuando el autor de Hebreos dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está pensando en el término de abajo, en la enunciación, en esa frase, ¿cierto?, en esa expresión que es un poco más corta. No quiero hacer una distinción muy marcada en eso porque a veces se usan de manera sinónima, aunque son palabras diferentes, pero tienen un objeto, ¿cierto?, en la escritura que apunta hacia temas diferentes. Vuelvo a repetir, el concepto de logos es mucho más amplio, más completo. Pero el concepto de rema tiene que ver con una palabra, una enunciación, una expresión. Y cuando hablamos de enunciación o expresión, hablamos de quizás una frase corta, ¿cierto?, o algo que es mucho más acotado. Ahora, el autor de Hebreos usa el concepto aquí, hermanos, como ya les dije, de rema. Ahí está. Y quiero yo darles algunos ejemplos de en qué forma la escritura deja ver que el concepto de rema también implica también este poder inherente en el Señor. Ahí tengo algunos ejemplos en Génesis capítulo 1:3. Dice la palabra del Señor. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Qué ve usted aquí? Una expresión sencilla, corta, pero que al mandato de Dios se produce, ¿cierto?, obviamente desde la boca del Señor, y lo que dice Dios se cumple. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todos estos conceptos, ¿cierto?, tienen relación a este concepto de rema. Si seguimos leyendo Génesis, dice, luego Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Y fue así. Solo, hermanos, al hecho de que Dios lo enunciara. Basta con la palabra de Dios pronunciada y las cosas vinieron en el acto a la existencia. Otro versículo también, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas según su género sobre la tierra, y fue así. Estos son ejemplos, hermanos, de lo que el autor de Hebreos está diciendo. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra o el rema de su poder? Vemos ejemplos de la palabra de Dios, ¿cierto?, efectuando milagros en el acto. Y aquí hay otro concepto que es importante también mencionar. Nosotros no tenemos, hermanos, el poder de decretar. Hay muchos lugares en donde las personas creen que con el decretar algo pueden producir, ¿cierto?, o traer a la existencia ciertas realidades. Yo decreto una casa de 2 pisos. Créelo, confiésalo. ¿Ha escuchado eso, no?
¿cierto? No, eso no es totalmente antibíblico. El único que puede decir algo y eso se puede transformar en algo objetivo y literal, ¿quién es? Es Dios. Sea la luz y fue la luz. Dios solamente puede decretar. Nosotros debemos orar, Señor, tengo necesidad de esto, pero hágase tu voluntad, si es que tú quieres. Solo Dios tiene el poder de decir algo y eso se transforma en realidad. Ahora, déjeme avanzar en tiempo también en el Nuevo Testamento. Notamos otros ejemplos también de este concepto. Lucas 5, 12 al 13. Noten lo que dice, ustedes lo pueden leer aquí, ¿cierto? Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el fondo, por favor, Señor, límpiame. Entonces, extendiendo él la mano, Cristo le tocó, y noten, diciendo: quiero. ¿Y qué le dice? Se limpio. ¿Y qué pasó? Al instante la lepra se fue de él. Ahí tenemos el concepto, y la palabra, ¿cierto?, también implica el concepto de rema. Bastó una palabra del Señor Jesucristo y la lepra desapareció. En Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, y ahí está el concepto de rema, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús le dice a Pedro, a sus discípulos: ¿y ustedes se quieren ir? Recuerden que en el contexto Él está hablando de que es necesario comer su sangre, beber su sangre y comer su carne. Y muchos de ellos, ¿qué les pasó? Se escandalizaron. No, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús confronta a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes también se van a ir? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Se acuerdan? ¿A quién iremos? Solo tú tienes. Ahí está el concepto de rema. Se usa el término rema. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si se dan cuenta, hermanos, el poder inherente de la palabra está en Dios, pero también en quién está. En estos ejemplos, ¿a quién se alude? A Cristo. Lo que es inherente en Dios es inherente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Eso es lo que también el autor de Hebreos nos recuerda. Ahora, déjeme avanzar en un tercer ejemplo. Jesús, en la tentación, recuerden que una de sus herramientas de defensa, ¿qué fue? La palabra del Señor. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué concepto se usa ahí? El mismo, concepto de rema. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 10, 17 de memoria, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Muy bien, pastor, ¿cierto? Así que la fe es por el oír. ¿Y qué más dice? Y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y ahí está otra vez el concepto de rema. Finalmente, 1 Pedro 1:25 dice lo siguiente: mas la palabra del Señor, y ahí está el concepto de rema, permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Miren, acompáñenme a 1 Corintios, por favor, solamente un instante. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18. Pedro otorga, ¿cierto?, o revela, o nos dice que la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada. Y Pablo complementa y nos dice en el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura, ¿cierto?, en la mente del que se pierde, del incrédulo, del que no cree. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios.
poder de Dios. Ahora, miren el siguiente resumen. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder, y la palabra escrita también tiene poder. Hermanos, ¿cuál es la implicancia que esto, cierto, o de esta enseñanza? Si la palabra tiene poder, ¿por qué yo no expongo a mis hijos, por ejemplo, la palabra del Señor? ¿Por qué a lo mejor no tomo mucho en cuenta la exposición, el estudio de su palabra? Hermanos, ¿creemos realmente que la palabra tiene poder? Si la fe viene por el oír, ¿y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Si usted está preocupado por su hijo, su hija, por un pariente, ¿por qué entonces no lo trae a la iglesia? Si la palabra de Dios tiene poder transformador. Nosotros somos súper inconsecuentes muchas veces. Queremos tantas cosas, pero a la hora de ponerlas en práctica parece que nos olvidamos. Hermanos, lo único que puede transformar un corazón es la palabra del Señor. Recuerden lo que dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder activo, uno podría decir. ¿Qué dice el autor de Hebreos? El que estamos estudiando. Miren, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 12. Seguramente usted ya lo ha recordado. Perdón, no es el 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se acuerdan de 4:12? Estaba al revés. Ahí un cable se me cruzó. 4:12, perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben qué, hermanos? Este texto es muy interesante. En el texto original empieza así: viva es la palabra de Dios. Qué interesante. Tiene vida. Es activa. Miren, acompáñenme a 2 Tesalonicenses, por favor. También hay otro versículo y Pablo también lo está exponiendo, lo está señalando. La importancia, hermanos, de la palabra del Señor. 2 Tesalonicenses. Perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Tremendo versículo, hermano. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Subraya esta frase, la cual, ¿qué dice? Actúa en vosotros los creyentes. Muy interesante el término que aparece ahí, energeo. Se traduce a actúa. ¿A qué suena energeo? Energía, ¿cierto? La palabra está activa. Muy interesante. La cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí algunos teólogos hablan de el energismo, ¿cierto? Monergismo, sunergismo, ¿cierto? Son conceptos teológicos. Y algunos hablan de energismo. La palabra tiene poder vivificante. De hecho, el salmista dice, vivifícame, ¿con qué cosa? Con tu palabra. Y lo dice muchas veces, Salmo 119. Tremendo capítulo acerca de la palabra del Señor. Ahora, ¿cierto? Creo que ahí tenemos los tres conceptos. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder y por supuesto la palabra escrita tiene poder. Hermanos, basados en nuestro concepto, déjenme terminar haciendo algunas conclusiones que son importantes. Hebreos, ¿cierto?
El autor de Hebreos nos dice acerca de Cristo muchas prerrogativas que el Señor tiene, pero también nos habla acerca de las implicancias, hermanos, que tiene el hecho de que Él tenga tantas prerrogativas. Déjenme leerle nuevamente Hebreos capítulo 1, recordando lo que ya hemos visto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo en los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y uno podría hacerle una pregunta al texto. ¿Quién es el Hijo? Bueno, es el heredero de todo. Es el creador del universo. Él es ahora el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, pero además es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, déjeme hacer algunas conclusiones que nos ayudan a nosotros un poco a tener un resumen de lo que acabamos de ver. Primero, Cristo sostiene, sustenta y mantiene el universo con su palabra. Hermanos, ¿cuál es la implicancia de esto? Que Cristo sostenga, ¿cierto? Como dice ahí, que sostenga, que sustente y que mantenga el universo. Bueno, no debería haber miedo en nosotros. No debería haber, ¿cierto? Bueno, ese tema del calentamiento global, ¿cierto? Hay tantas cosas detrás de todo eso. Hermanos, Dios está en control de todo, aún de las cosas que no podemos manejar. Usted no puede manejar el clima, no puede manejar el universo, no puede manejar, ¿cierto?, los terremotos que ocurran. Somos un país sísmico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar? No, el autor de Hebreos nos está diciendo, ¿y quién sustenta cuántas cosas? Todas las cosas con la palabra de su poder. Segunda conclusión, todo sigue en pie porque todo está en manos de ¿quién? Recuerden Colosenses 1:17, que todas las cosas, ¿cierto?, son creadas por Él y todas las cosas subsisten en Él. Literalmente el término ahí significa estar en pie. Hermanos, si Dios es quien mantiene en pie todas las cosas, ¿será capaz Él de mantenernos a nosotros en pie? La pregunta casi es una pregunta necia. Porque evidentemente, hermanos, si Él sostiene todas las cosas, por supuesto que sostiene tu vida, que sostiene nuestra vida. Tercera conclusión, ¿cierto? Para que recordemos un poquito lo que estamos viendo. La palabra escrita de Dios es la única que posee en sí misma el poder inherente, ¿cierto?, de la palabra de Dios, como la palabra hablada de Cristo. Hermanos, hacemos muy mal en ignorar la palabra del Señor. No pierda tiempo, hermanos. Venga a la iglesia. Venga los jueves. Está bajando la asistencia, ¿cierto? Venga los jueves a escuchar la palabra del Señor, a someterse a ella. Siempre hay tiempo para todo, pero muchas veces no dejamos tiempo para el Señor. Lindo el número que tenemos esta mañana. Que eso no cambie, que valoremos la palabra del Señor. ¿Por qué razón? La palabra escrita de Dios es la única que posee en sí misma el poder inherente de la palabra hablada de Dios como la palabra hablada de Cristo. Dios nunca ha dejado de estar, ¿cierto?, en control del mundo político, de este mundo. No Satanás. De hecho, Satanás mismo, como príncipe de este mundo, está al servicio escatológico del Señor. Cuidado con poner la confianza excesiva en los hombres, en candidatos. Cuidado. Sin duda que debemos vivir como creyentes y ser consecuentes con la ética cristiana, hermanos, por supuesto. Pero cuidado con confiar en hombres, en instituciones, en conceptos filosóficos o políticos, ¿cierto?, que pueden cambiar las cosas. Y finalmente, el último concepto: si el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y si Él cuida de las aves, ¿quién es el que nos sostiene, sustenta y mantiene? Si Él cuida de las aves, ¿qué dice después? Cuidará también de mí. Por eso que hace un tiempo escuchaba al pastor MacArthur y él decía que una de las consecuencias de la ansiedad, que yo lo he experimentado, o de la depresión, son un mal entendimiento muchas veces de la providencia y la soberanía de Dios. El mejor clonazepam, ¿saben cuál es?
una teología correcta de quién es nuestro Dios. Si Él sustenta todas las cosas, ¿quién sustenta mi vida, hermano? Dios. ¿En las manos de Él estamos inseguros? No estamos inseguros. Recuerden que lo que decía Jesús, ¿cierto? Hablando de que Él conoce a sus ovejas. ¿Y cuántas van a perecer de sus ovejas? Ninguna. Hermanos, el autor de Hebreos está hablando a personas que están dudando, a personas que creen que necesitan hacer más cosas para obtener el favor de Dios o para tener un estatus de justicia ante Dios. ¿Y saben lo que le dice el autor de Hebreos? Cristo es suficiente. ¿Tiene usted a Cristo en su vida? ¿Es su Señor? ¿Es su Salvador? Yo espero, hermano, esta mañana que cada uno de nosotros no solamente entienda que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, sino que también es nuestro sustentador. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque por medio de ella entendemos quién es nuestro Señor. Padre, qué increíble es como los autores de la palabra del Señor nos muestran quién es nuestro Salvador. Alguien que está en control de todo, alguien que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo no hemos de estar confiados en ti? Padre, ayúdanos a sacar todo manto de duda en nuestra mente. ¿Qué será del futuro? Padre, tú tienes en control el futuro. ¿Por qué debemos estar ansiosos, intranquilos? ¿Qué va a pasar en nuestro país? Nada de eso debe quitarnos el gozo de entender que tenemos un Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué será de mi familia? Padre, no existe nada en esta tierra que nos separe de tu poder, de tu amor y por sobre todo de tu sostenimiento para nosotros. Padre, ayúdanos a ser conscientes. Sin duda, muchas veces sufrimos, a veces por nuestros propios pecados o las consecuencias de nuestros pecados, pero también en muchos casos tú también tratas con nosotros. Pero en ningún caso, Padre, tú nos dejas. Porque como dice el autor de Hebreos, tú sustentas todas las cosas y si cuidas de las aves, tú mismo nos dices en tu palabra que tú cuidas de nosotros que valemos mucho más que las aves. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.